Hola de nuevo, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de mecánica. Vamos a empezar la parte de aceleración, pero antes de nada voy a aclarar una cosa que dije en el vídeo anterior y es respecto a esta velocidad. Vale, esta velocidad la he puesto como una velocidad así ajena al mundo y a la realidad. Para que nadie se despiste, voy a repetir una cosa y es la siguiente. Yo aquí voy a dibujar un trocito de mi tiro parabólico. Ay, jolín, ya decía yo que estaba quedando muy bonita. Vamos a ver. Aquí tengo un trozo de mi tiro parabólico. Yo lo que he hecho, antes de nada, es de expresar aquí una velocidad inicial. Es decir, esto es lo que hemos llamado v sub 0. Esta v sub 0 lo que hemos hecho es descomponerla. Esto es el eje X y esto es el eje Y. Y lo que tenemos aquí es una velocidad, que es la proyección en este eje, si esto es un ángulo θ, que esto lo vamos a llamar v sub 0 x, esta velocidad es un vector, y esta componente la vamos a llamar v sub 0 y. Esta velocidad que hemos calculado aquí es con respecto al eje x, y por lo tanto vamos a tener que esto es v sub 0 x. Para el que ya lo quiera saber porque le apretan mucho las ganas, esto tenéis que recordar algo de trigonometría, y cuando teníamos una hipotenusa que mide lo que sea, mide v de largo, pongámoslo así, yo lo que tengo es que esto es el módulo de ese vector velocidad por el seno del ángulo que forma. Perdón, el coseno, siento mucho, el coseno. Y a veces se me va la pinza. Esto es lo malo de lo que digo siempre, de dar clases así, que no tienes a nadie que te dice, idiota, es el coseno. Bueno, y esta va a ser lo mismo, es decir, el módulo de nuestra velocidad por el seno del ángulo que forma. Es decir, la proyección vertical, la proyección horizontal. Normalmente esto le voy a quitar los simbolitos de estos de aquí, el valor absoluto, digamos, y lo voy a dejar así. Cuando ponga la v sin un vector de arriba es un escalar, que es el módulo de la velocidad. Cuando ponga la flechita arriba, entonces será el vector a lo que me estoy refiriendo. Y esto en concreto es un módulo, que es este módulo de aquí, y ya está. Simplemente es la dirección en el eje X. ¿Por qué no le ponemos vector? Porque no nos hace falta, va aquí. Es decir, ya está señalado aquí. Este vector, si quisiéramos expresar el vector v0x, sería v coseno de θ por el e sub x, es decir, el vector en la dirección del x. Y ya está. Bueno, aclarado esto, vamos a empezar con lo del tema de la aceleración. Bueno, pues como habíamos comentado, nuestro movimiento, ya habíamos dicho que iba a tener una componente vertical. La componente horizontal ya la hemos calculado, velocidad constante, maravilloso, pero la componente vertical está bastante claro que no tiene velocidad constante. Si nosotros representamos esto en un diagrama, qué churro, en un diagrama posición-velocidad, posición-tiempo, perdón, es decir, en el eje X vamos a poner el tiempo, jolín, siempre estoy con estas cosas. El tiempo, que lo suelo poner en azul, pero bueno. Y aquí vamos a poner la altura a la que está nuestro objeto. Lo que vamos a ver es algo como esto. Y aquí cabe aclarar una cosa. Esto no es un tiro parabólico. Ojo. Esto es lo siguiente. Yo estoy, vamos a poner que estoy aquí, en el suelo. Y yo lanzo una pelota hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Pues nuestra experiencia diaria, si la lanzo perfectamente en vertical, ojo, es que la pelota va a avanzar hacia arriba, va a llegar a una cierta altura y va a volver a bajar. Es decir, va a ir perdiendo velocidad hasta que se para aquí arriba, a una altura máxima, es decir, a lo largo del tiempo va a ir subiendo, llega a una altura máxima y cae. Esto es una parábola,
pero no es un tiro parabólico, ¿vale? Sería un tiro parabólico si esto fuese un eje X, pero de momento solo estamos analizando nuestros movimientos por separado, que es lo que hace todo buen físico. Vale. Ahora lo que estamos viendo es qué trayectoria vertical tiene esto. Bien, entonces, ¿qué es eso de una aceleración? Ya habíamos visto que la velocidad es cambio en la posición. Bueno, pues nuestra aceleración, lo que hemos llamado aceleración, será un cambio en la velocidad. Y ahora viene algo gordo. Cualquier cambio en la velocidad. Me explico. Yo puedo tener, digamos que yo puedo ir avanzando en línea recta, a una cierta velocidad, constante. Pero yo, manteniendo la velocidad, en un momento determinado, giro. Es decir, aquí, en este punto, la velocidad es la misma que tenía aquí. Mismo módulo. Vale. Pero, en este punto, aunque yo mantenga el módulo de la velocidad constante, el vector velocidad no es el mismo que tenía aquí. O sea, este llamamos V0 y este V1. V0 es distinto de V1. El módulo será el mismo. Perdón, esto es V0. El módulo será el mismo, pero la velocidad no. El vector velocidad no, y por lo tanto hay una aceleración. Esto es importantísimo, porque esto lo vamos a ver en el movimiento circular de forma muy clara. Hay movimientos circulares que mantienen el módulo de la velocidad constante, pero el vector velocidad está cambiando y por lo tanto va a haber una aceleración que vamos a tener que calcular. Bueno, esto voy a quitarlo de aquí porque necesito un poquito de espacio. Y esto voy a aclarar aquí, que es cualquier cambio. O sea, en módulo o dirección. Bien, ahora vamos a analizar un poquito con respecto a lo de las energías que os había comentado. La energía se mantiene constante, la energía total es constante. Y es siempre, bueno, en nuestro caso, una suma de una energía cinética, que es todo velocidad, depende solo de la velocidad, más una energía potencial, que hemos llamado U, que depende solo de la posición. En este caso, la posición le hemos llamado I. ¿Qué es lo que tengo yo al principio? Al principio vamos a poner que yo la lanzo desde el suelo. A esto lo vamos a llamar la posición I igual a 0, ¿vale? Desde donde yo lanzo la pelota. Claro, si I es igual a 0 y esto, como ya os he dicho, es m por g por la altura, entonces esta se hace 0. Luego, lo único que tengo es energía cinética. Es decir, todo lo que tiene es velocidad. ¿Qué es lo que sucede cuando va subiendo? Hay un intercambio de esta hacia esta. Es decir, va cambiando, va perdiendo energía cinética, va perdiendo velocidad, se para aquí arriba, llega a 0 y entonces empieza otra vez a ganar velocidad, perdiendo altura. Es decir, en la subida hay un intercambio de energía cinética a energía potencial y en la bajada hay un intercambio de energía potencial a energía cinética. De tal manera que si se mantiene constante, la velocidad inicial aquí en el suelo va a ser la misma que, pero de sentido contrario, digamos, ¿vale? Esta es la velocidad inicial hacia arriba y esta velocidad va a ser la misma pero hacia abajo. Ojo, importantísimo. Esta es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si la velocidad es hacia arriba o es hacia abajo, me da exactamente lo mismo. La energía cinética es la misma, porque al elevar al cuadrado el signo negativo se nos va al carajo. Así que mucho cuidado con que os queden energías negativas, a menos que hayáis puesto la energía potencial negativa de alguna manera. Si no, la podéis liar muy, muy gorda. Ya hablaremos de esto más adelante, pero de momento que os quedaos con que las energías son positivas. De momento. Luego ya veremos cosas más raras. Pero ahora tranquilidad. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Perdón.
Lo que sucede es, hay un intercambio de energías de una a otra, de una a otra. Eso significa siempre que hay una cosa que llamamos fuerza. Cualquier intercambio de energía es una fuerza. Esto seguro que hay gente que os lo discute. Yo no lo discutiría demasiado. Porque esto yo creo que es una forma de entender la mecánica que yo creo que es interesante. Veréis, una fuerza siempre está relacionada con una aceleración. Ahora de momento no hemos dicho lo que es una fuerza, pero simplemente quedaos con esto. Es algo que nos cambia el estado de movimiento. La aceleración es decir, yo tengo una velocidad y la voy cambiando poco a poco, significa que hay una aceleración, porque hay un cambio en la velocidad, de cualquier tipo. Eso significa que hay una fuerza. Para empezar. Bueno, luego ya cuál sea esa fuerza, dejadlo de lado, ya lo veremos y hablaremos muy, muy largo y tendido sobre ese tipo de cosas. De momento quedaos con que si hay un cambio en la velocidad es porque hay una aceleración y por lo tanto una fuerza. ¿Qué fuerza es esa? Esa fuerza es la que se llama la fuerza de la gravedad, viene dada por el vector de aceleración gravitatoria, que siempre está dirigido hacia abajo. O sea, tiene un módulo G y siempre dirigido en la dirección E sub I negativo. Vale. ¿Por qué sabemos que es constante? Bueno, eso es una gran pregunta. No es constante, pero sí es constante. En realidad, no es constante. En realidad, solo es constante cuando estamos cerca de la superficie de la Tierra. Lo que pasa es que se permanece muy constante para bastantes alturas. Es decir, en realidad, y esto para que lo sepáis sin más, no es algo que ahora necesitéis saber, pero en realidad, si yo pongo aquí la distancia, vamos a ponerla con R. Esto es lo que me alejo del centro de la Tierra o de la superficie de la Tierra, bueno, del centro de la Tierra. La gravedad va de esta manera. Esta es la energía potencial. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, por ejemplo, si esta es la superficie de la Tierra, yo voy a estar aquí, en este trozo de aquí. Y ahora vamos a ampliar esto. Uy, perdón. Vamos a coger esto, vamos a coger este trocito de aquí. A ver si puedo. No. Voy a hacer una cosa. Voy a coger esto y ampliarlo mucho. Fijaos en una cosa. Yo estoy aquí. ¿Cuánta altura es esto? Esto son 6.000 kilómetros, si no me equivoco. Entonces, para una altura que yo voy a hablar de, ¿qué os digo? 100, 200 metros, 500 metros, es un trocito súper chiquitín. Entonces, yo puedo aproximar esto por una recta. Es decir, yo pongo aquí una recta y el valor aquí, justo en la superficie, y un poquito más allá, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, aunque no sea así, por eso la, la diré, la energía potencial es dependiente linealmente con R, es decir, como si fuese una recta. M, G por R, R o I o lo que queráis, es una variable. Por eso yo puedo considerar que en la superficie de la Tierra y hasta bastante altura, la energía potencial es una constante. Luego lo que hacemos, claro, dices, pero esto es negativo, esto tiene un valor negativo, sí. Lo que hacemos es trasladar este cero, digamos, de energía potencial, nos lo llevamos aquí, pongamos, a la superficie de la Tierra. Porque yo, en realidad, a mí lo que me interesa realmente es la diferencia en la energía potencial. Entonces, no me importa si lo cojo positiva o negativa, lo que me importa son las variaciones de energía. Entonces, eso nos da lo mismo. Ahora, sin más, quedaos con que podemos tomarla constante. Bueno, pero ¿cómo sabían
antes de Newton, por ejemplo, que la energía potencial era constante. Perdón, que la energía potencial no, la aceleración de la gravedad era constante. Bueno, pues aquí viene Galileo, que era un tío súper listo. Galileo se construye, a ver si lo puedo dibujar un poco bien. Lo que hace el tío es que era un fenómeno este tío. Se construye un plano. Bueno, lo hizo de muchas maneras y lo comprobó de muchas maneras, pero una de las que más me gustan fue construir un plano. El tío cogió un plano así contra la superficie del suelo, ¿vale? Es decir, esto lo puso con un cierto ángulo que fue variando. Y lo que hizo el tío fue lanzar una pelota con diferentes ángulos y cosas para que hiciese un tiro parabólico y poder observarlo y poder ir midiendo, separando aquí en líneas de tiempo, bueno, perdón, en líneas, iba separando y diciendo dónde está cuando pasa por aquí, dónde está cuando pasa por aquí. Total que el tío descubrió que esa aceleración que hacía cambiar el movimiento de la pelota era constante. Y lo podía comprobar así, lo podía comprobar dejando caer una pelota simplemente así. Y el tío con los planos inclinados tenía una fijación muy bestia. Y por eso los físicos tenemos esa fijación con los planos inclinados, porque en realidad es que son súper importantes para todo el desarrollo de la cinemática. Es una cosa muy bárbara. Y también de la dinámica. Bueno, más o menos simplemente quedaos con estas dos explicaciones que os he dado de por qué podemos considerarla una constante. La aceleración gravitatoria, lo que interesa realmente, a ver, no es que lo entendáis a fondo tampoco, simplemente de momento quedaos con ello, pero tampoco me gusta el rollo de soltároslo así, pum, esto es constante porque a mí me sale de las narices. No me gusta, no me gusta porque no me parece algo tan difícil de entender y pues mira, si me echo un poquito más de tiempo en explicarlo, pues oye, para eso pues ya tengo más vídeos, ya ahora no tengo prisa por dar clase, no se me va a acabar la hora. Y probablemente tampoco será una hora el vídeo. Así que bueno. Bien, nosotros lo que sabemos ahora es que en nuestro tiro parabólico, nuestro tiro parabólico o nuestro tiro vertical, ¿vale? Porque en realidad nosotros lo que hemos descompuesto es en un tiro vertical. Tiro vertical significa aceleración constante. Esa aceleración constante, ya sabéis, es G dirigida hacia abajo. Vale. Ahora de momento no vamos a utilizar esto, vamos a utilizar simplemente la aceleración. Bien, lo que quiero que veáis es lo siguiente. Yo tengo esto de aquí. Vamos a volver aquí, un poquito más arriba. A ver, un momento. Esto tiene sus cositas. Bien, yo tengo aquí esto de aquí. Vale. Sé que la velocidad no es constante, sé que la velocidad cambia. ¿Cómo cambia la velocidad aquí? Vamos a verlo. Voy a quitar esto de aquí para dejar espacio para abajo y veréis por qué necesito espacio abajo. Uy. A ver tú, no te vayas de sitio. Aquí. Está. Vais a ver por qué necesito un cierto espacio abajo. Yo creo que con esto va a bastar. ¿Cómo es la velocidad en este tramo? Es decir, voy a poner aquí una línea vertical. Más o menos. Venga, aquí me va bien. Voy a dejar un poquito mejor el arte de esto. Divido aquí con una línea vertical y ya está. Bueno, ¿cómo es mi velocidad aquí? Porque esto lo que me está diciendo es la posición, es decir, aquí, posición positiva, va bajando, pero se mantiene por encima de cero. Nuestra velocidad la voy a poner en naranja. A ver, la tonterica de siempre. Velocidad. Nuestra velocidad empieza siendo positiva, vamos a poner que es por aquí. Aunque esté en este eje, lo que ponga en naranja va a ser la velocidad. ¿Y qué va a pasar? La velocidad, aunque sea positiva, empiece positiva, fijaos que al final acaba siendo negativa, es decir, tirando hacia abajo. Cuando llega aquí, se hace cero. ¡Ojo! Cero. No es en esta dirección.
¿vale? Porque esto es el tiempo. Así que llega por aquí, va bajando, va bajando, va bajando, y en este punto se hace cero. Esto lo habréis visto en clase de matemáticas con las derivadas. ¿Por qué? Porque la velocidad es una derivada con respecto del tiempo. ¿De qué? De la posición. Entonces ahí en ese punto se hace cero. Y luego sigue bajando exactamente igual, hasta que llega al mismo punto que estaba aquí, pero en negativo. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí sucede que tenemos una aceleración que es constante. Esto se ve, yo creo que relativamente fácil. ¿Cómo habíamos dicho que era esa velocidad? Esa velocidad... ¡Ay, jolín! Con las rayas. Esa velocidad con respecto del tiempo era igual ¿a qué? A la derivada de nuestra posición con respecto del tiempo. Pero esa velocidad no es constante, la aceleración es constante. Entonces, ¿qué nos da como derivada una recta? Pues una parábola, necesariamente. Entonces, ahí es donde vamos a ver la magia de todo esto. Entonces, si yo había dicho que la velocidad es a la posición, lo mismo que la aceleración es a la velocidad, yo cojo y digo, bueno, pues si yo quiero saber cómo cambia la velocidad, lo que tengo que hacer es ver qué velocidad tengo en un determinado punto, en un determinado instante, t, y qué velocidad tengo en otro instante, t más incremento de t. Si hago el mismo cambalache que había hecho para las posiciones, es decir, yo voy a decir, vale, mi aceleración, la voy a poner en este color, por ejemplo, tendrá que ser la velocidad. Ay. Mi velocidad en un cierto instante, que es t más incremento de t, menos la velocidad en el instante inicial, que es t. Y todo esto dividido por lo que dure ese tiempo. Esto es una aceleración que será la aceleración que llamamos media. Pero si yo cojo, igual que antes, a ver, así, igual que antes, digo, no, 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 que yo quiero tomar un intervalo muy pequeño, entonces lo que hago es el límite cuando ese incremento de tiempo tiende a cero. Y lo que me queda es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, es la aceleración. ¿Vale? Esto va a ser así siempre, siempre, siempre. Vale, ahora una cosa, si yo tengo que esto es la derivada de la velocidad, pero la velocidad es la derivada con respecto de la posición. En nuestro caso, la variable es y. Antes era x, ahora y, no pasa nada. Y esto depende del tiempo. ¿Cómo expresamos esto? Esto es una segunda derivada, es decir, derivada cuadrado con respecto de y de t con respecto del tiempo. Vale. Nosotros sabemos que esta aceleración es constante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar las ecuaciones para esto. Vamos a hacer otra ecuación diferencial. Yo sabía que esta aceleración, a ver, es constante. La llamamos g, si queréis. Bueno, voy a ponerla con a, simplemente para que sea más genérico. A constante. Y esto es, como habíamos dicho, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. La velocidad dependiendo del tiempo. Entonces esto lo que podemos hacer es exactamente lo mismo que hicimos en la vez anterior. Pasamos este diferencial al otro lado y nos va a quedar que la diferencial de v es igual a la aceleración con respecto del tiempo. Aquí. Vale, tenemos una ecuación diferencial, ya podemos integrar esto. ¿Cómo lo vamos a integrar? Vale, lógicamente, como os he dicho antes, aquí integraremos entre un valor v sub 0 y otro genérico v. Y aquí tiene que corresponderse. O sea, si este sube sub 0 porque es el tiempo, o sea, la velocidad en el instante t sub 0, aquí tendremos que poner t sub 0. Este es un valor genérico, así que valor genérico de tiempo que va a corresponderse con esta velocidad. ¿Esto qué nos va a dar? Pues va a dar v
tiempo menos v sub 0. La a es una constante, así que la dejamos como está. T menos... Uy, voy a poner ya directamente el incremento. T sub 0. Vale, ahora vamos a poner los coloritos. Bien, para que no nos liemos, vamos a suponer que nuestro instante inicial es t sub 0 igual a 0. ¿Vale? Esto es para nuestro caso. Como habíamos dicho que el instante inicial es 0, entonces nos vamos a cepillar directamente esto de aquí. Y ponemos aquí t. Y ya está. Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar esto al otro lado. Y nos va a quedar esto de aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos, si os fijáis, simplemente es una expresión que nos dice cuál es la velocidad en cada instante de tiempo, en función de una cierta aceleración a para un instante t. Yo puedo hallar la velocidad para una aceleración constante. Ojo, esto es importantísimo. Porque si no fuese constante, entonces tendría que integrar la aceleración. ¿Vale? Así que cuidadito con esas chorradas, que a veces las cosas se nos van de madre. Vale, aquí tengo la función de la velocidad, pero yo había dicho que esto es la derivada de mi posición con respecto del tiempo. Entonces yo puedo volver a hacer una jugada parecida con esto de aquí. Es decir, yo puedo coger, pasar este diferencial de tiempo para este lado y me quedo con... Voy a ponerlo en otro color. Esta la habíamos dicho que la poníamos en rojo. Uy. Vale, yo puedo hacer esto, es decir, el diferencial de t... Perdón, este diferencial de t... Me falta aquí una t. T diferencial de t. Ahora sí. Vale, yo había dicho... Yo puedo pasar este para este lado y como está esto es una suma, pues multiplico los dos lados por el diferencial de t. El diferencial de t lo vamos a utilizar como multiplicando más. Esto en física se hace a diario, o sea, esto ya está. No le deis muchas más vueltas a eso. Lo siento por los matemáticos, pero la física hacemos así. Y funciona, que es lo guay. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Exactamente lo mismo que he hecho antes. Voy a integrar. Voy a integrar entre una posición inicial y su cero y una posición genérica y que se corresponde con un tiempo inicial t sub 0 y otro tiempo genérico t. Y aquí lo mismo. T sub 0, t. Vale. La gracia, habíamos dicho t sub 0 igual a 0. Muy bien. Pues poner en lugar de eso, en lugar de t sub 0 y t sub 0, ponemos este tiempo como t igual a 0. T sub 0, si queréis, aquí igual a 0. Este i sub 0 no es 0. Esto es la i de t sub 0, que puede ser lo que sea. Puede ser 3, puede ser 0, puede ser 17, da igual. Vale, y ahora integramos. Esta es súper fácil, es decir, esto lo que me va a dar es i menos la posición inicial, que en nuestro caso del tiro parabólico ya hemos dicho que va a ser 0, pero no importa. Y esto va a ser igual al v sub 0, es una constante, la sacamos fuera. La integral de diferencial de t con respecto de t y 0 va a ser simplemente t. Y luego lo mismo nos pasa con la aceleración, pero aquí tenemos esta. Entonces, aquí nos va a quedar que la integral de t diferencial de t es lo mismo que la integral de x diferencial de x. Y esto, si no lo sabéis, tenéis que repasar las tablas de derivadas. No pasa nada, nadie nace sabido. No os sintáis mal por ello, de verdad. De verdad que dices, esto es muy sencillo, me da igual. Integrar no es una cosa intuitiva, es simplemente acostumbrarse. O sea, de verdad, esto es el pan nuestro de cada día, acabáis de empezar física y es lógico que a veces en algunos institutos incluso no ha dado tiempo a enseñar a integrar. Es así de sencillo. Y no os habéis acostumbrado. No os preocupéis, no os sintáis mal por ello, de verdad.
Simplemente haced ejercicios integrales. Trabajando. Ya está. Eso es todo. No es vuestra culpa. Vale. ¿Qué nos queda esto? Con t al cuadrado. Fijaos que si yo hago la derivada con respecto del tiempo de 1/2 de t cuadrado, esto va a ser 2 veces t partido por 2. Como este 2 y este 2 se quedan, me queda t, que era lo que tengo que integrar. La a, como es una constante, la hemos sacado fuera. Bueno, vamos a ver. Sí. Bien, ahora vamos a dejar esto un poco bonito, es decir, yo lo que voy a poner aquí es mi i con respecto del tiempo va a ser igual a mi posición inicial más la velocidad inicial que yo le hubiese dado al movimiento en vertical, que va a ser v sub 0i, pero bueno, ahora no lo voy a poner de momento, por el tiempo. Fijaos que estos son unidades de espacio, otra vez, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es para t sub 0 igual a 0. Yo lo que me gustaría que intentaseis es hacer este mismo cambalache que hemos hecho aquí, pero para un t sub 0 que no es 0. Yo os recomiendo que lo intentéis. Vais a tener que andar manipulando cuadrados y cosas así. Creo que como primer ejercicio, digamos, para vosotros es algo bueno. Simplemente lo que os va a quedar aquí es que en vez de t, os va a quedar el incremento de t. Es decir, digamos que lo voy a poner aquí, a ver, en este color, por ejemplo, de ejercicio. Es lo mismo, pero para t sub 0 distinto de 0. Es decir, vamos a tener incremento de t, igual a t menos t sub 0. Y a manipulando esto, os tiene que quedar esto de aquí. Vale. Esta es la solución que os tiene que quedar. De verdad, a ver, no es técnicamente difícil, pero está bien para que os vayáis a ir acostumbrando a manipular las cosas, porque de verdad os va a hacer muchísima falta. Vale, más cosas que se me quedaba. Se me queda una cosita muy chiquitina. Yo he puesto aquí una A genérica, pero sí os he dicho que la aceleración tiene un valor negativo y constante. O sea, es decir, esto es una aceleración. Lo que hacemos aquí, para hallar nuestra ecuación para el tiro parabólico, lo que vamos a hacer es sustituir esta A por menos G. Entonces nos va a quedar que nuestra I de t va a ser I sub 0, que va a ser 0, pero bueno, la dejamos así. El V sub 0 I, es decir, la componente vertical de ese vector por el tiempo, menos 1/2 de nuestra aceleración por el tiempo al cuadrado. Pongo el tiempo, no pongo incremento de t porque habíamos dicho que nuestro tiempo inicial era 0. La posición inicial también era 0, pero bueno, lo dejo para que haya más claridad, yo creo que se ve. Y ahora voy a poner aquí colores. En un espectáculo ecléctico. Y ya tenemos nuestra componente vertical, ya tenemos nuestro vector. Podremos representar nuestro vector de posición para cualquier instante en el diagrama de XY. Esto es simplemente añadirle el vector e sub i y ya está. Ya tendremos nuestra posición exacta en el tiempo para cualquier instante. Vale, ¿qué vamos a hacer en el siguiente vídeo? En el siguiente vídeo voy a hacer un ejercicio que creo que está bastante bien sobre la manipulación de estas ecuaciones y todo esto, que va a estar, yo creo que es bastante ilustrativo, está bastante chulo.
Y bueno, pues yo creo que nada más. Dejad algún comentario si tenéis dudas, siempre. Y pues nos vemos en el próximo vídeo.